Bueno, qué bendición un día más estar acá en la casa de Dios celebrando un mes más de mujeres en victoria. ¿Cuántas mujeres estamos en victoria? ¿Cuántas mujeres somos de fe? Amén, aquí estamos las mujeres de fe. Hoy vamos a aprender algo, pues que a mí me dejó, así le digo, con la boca abierta, las promesas de nuestro Dios, algo muy especial en esta hora. Bueno, nos vamos a poner de pie, sin más preámbulo, dice. Vamos a orar primeramente para poner en manos de nuestro Dios esta palabra. Oremos, Padre nuestro que estás en el cielo y en nuestro corazón. En este momento, Padre bendito, le pedimos perdón porque reconocemos, Señor, que no somos lo que usted se merece. Pero usted sabe que somos carne. Padre, estamos aquí con el propósito de alabarle, de bendecirle, de glorificarle. Y sobre todo, Señor, de ponernos a cuenta con usted. En este momento, Espíritu Santo, amado, bello, precioso, te pedimos, Señor, que sea usted hablando a nuestras vidas. Necesitamos, Señor, esa palabra que nos llena, que nos nutra, que nos alimenta, Señor bendito, y solo tú tienes palabras de vida eterna. Padre, te suplico en el nombre poderoso de Jesús, que uses mi boca como un instrumento, Señor. Háblanos a nuestras vidas. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos, hermanas. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 54. Isaías 54, 1. ¿Lo tenemos? Vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de, ¿qué dice? De la casada. Fíjese que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hay cosas que no nos cuadran. Bueno, al menos a mí. Regocíjate, oh estéril. Yo lo primero que dije, ¿qué mujer estéril puede estar contenta? ¿O qué mujer que nunca dio a luz puede bailar de alegría? Muchas veces, hermanos, hermanas, los deseos de Dios o los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y las matemáticas de Dios no son nuestras matemáticas. Porque yo no concebía cuando leía esto y dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz y levanta canción. ¿La que dice? La que nunca estuvo de parto, hermano. Y muchas veces nosotros leemos y decimos, es que las matemáticas de Dios son muy diferentes. En la palabra dice que hay que menguar para crecer en las matemáticas de Dios, ¿sí? Pero para nosotros no, porque menguar es hacerse más pequeño y entre yo me hago más pequeño no es que estoy creciendo. En las matemáticas de Dios dice que se le quitará al que no tiene. Y en las matemáticas de nosotros decimos, bueno, ¿y cómo, de qué le va a quitar si no tiene? Entonces yo me hice esta pregunta, ¿y por qué tiene que cantar de alegría una mujer estéril? ¿Sabe por qué? El mismo versículo le da la respuesta. Dice, porque más, ¿qué dice? Son los hijos de la desamparada. Hermana, aquí el Señor le está enviando esta palabra a todas aquellas mujeres estériles. Aquellas mujeres que no han podido dar a luz. Aquí está diciendo el Señor, porque son más los hijos de las desamparadas. El Señor nos está dando palabra y Dios nos está haciendo una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Que vas a ser madre de multitudes. Pero, ¿qué es la llave que abre esa promesa? ¿Sabe? La llave que abre esa promesa es tener un espíritu de adoración. ¿Y qué es, hermana Carolina, tener un espíritu de adoración? Tener un espíritu de adoración, hermana, es abandonar las quejas, abandonar el dolor, abandonar el llanto, abandonar la desesperación. ¿Sabe por qué? Porque eso no nos permite ver más allá de lo que Dios tiene. Porque muchas veces estamos enfrascadas llorando porque no hemos podido dar a luz y no vemos que Dios ya tiene respuesta.
No hemos visto que el Señor a través de su palabra nos está dando esa promesa. Y no te la está dando esa promesa la hermana Carolina, te la está dando el Señor. Dice que más son los hijos de la desamparada y nosotros podemos decir, no, pero es bien difícil estar alegre, estar contenta cuando no he tenido hijos. ¿Sabe? La bendición muchas veces está cerca de nosotros. Pero ¿por qué no hemos visto muchas esas promesas? Bueno, yo no fui estéril, pero le estoy hablando a aquellas personas que aún no han tenido hijos. Está esa promesa, está esa palabra, está esa bendición. Pero, ¿qué es lo que la ha detenido, hermano? Muchas veces el haberle permitido al llanto, haberle permitido a la tribulación, al dolor, que nos tira en cama, muchas veces con depresión. Hermano, la Biblia está llena de consejos de mujeres que pasaron por esta situación. Yo sé que ustedes han leído Biblia. Tenemos a Sara, tenemos a Rebeca, tenemos a Raquel, tenemos a Ana, tenemos a Elizabeth. Hay un sinfín de mujeres que el Señor les hizo esta promesa y le creyeron. Por ejemplo, Sara. Sara fue una mujer que aparte de ser estéril, ya estaba avanzada de edad. Como quien dice, te dejó el tren. Como quien dice, aquí ya no hay respuesta. Pero usted sabe muy bien que esta mujer se aferró a esa promesa, porque esa es una promesa que la hace el creador de la vida, el dador de la vida a cada mujer. Y después de ser estéril, el Señor cumplió esa promesa que había dado. ¿Y cómo se llamó el hijo de Sara? Isaac. ¿Y qué significa Isaac? Risa. Ella soltó la angustia, el dolor. ¿Y en qué se convirtió ese dolor? En alegría. Ese llanto en risa. Y por eso el Señor te dice en esta hora, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Y a nosotros eso no nos cuadra. ¿Y yo por qué voy a estar contenta? ¿Sabe por qué? Porque el trabajo lo hace Dios. Solo nosotros tenemos que depositar ese espíritu de adoración y creerle a Dios que Él va a hacer la obra. Mire, uno de los ejemplos más impactantes o impresionantes en la palabra de Dios es el caso de Ana. Muchos hemos predicado acerca de Ana. El Cana tenía 2 mujeres, quizás tenía síntoma de la nevería, al 2 por 1. Tenía 2 mujeres, este tipo, Ana y Penina. ¿Usted conoce la historia? ¿Quién era estéril? Ana. Y cada año subían a Silo para ofrecer sacrificio. Acuérdense que para ese entonces no estaba todavía construido el primer templo de Salomón. Y el Cana llevaba para adorar al Señor y les daba una parte de la ofrenda para que entregaran. Pero Ana, ¿qué pasaba con Ana? Lloraba, no comía. Y yo me puse a pensar, bueno, si Ana pasaba triste, no lloraba, no comía, no se bañaba, hermano, no se peinaba, no salía. Había caído en una situación tremenda. Y siempre no falta, ¿verdad?, gente alrededor que le hace preguntas ilógicas. Y todavía le pregunta el esposo, el Cana, Ana, ¿y por qué estás triste? Imagínese, cada año esta mujer lloraba y entraba en esa situación y todavía su marido le pregunta que por qué está triste. Son de los hombres que hay que orar, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Pero le pregunta, Ana, ¿y por qué estás triste? Si era evidente por qué ella está triste, hermano. Porque no había dado a luz. Porque era una mujer estéril. Pero ¿qué sucedía con Ana, hermano? Le había permitido al dolor, le había permitido a la tribulación que la tirara ¿en qué? En cama. ¿Cuántos años? No me pregunten porque yo no lo sé. No sé cuántos años sufrió, pero dice que cada año ella lloraba, sufría. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que un día Ana dijo, hoy me levanto. Hoy me levanto y fuera tristeza, fuera dolor, fuera tormento, fuera tribulación. ¿Y qué dice la historia de Ana? Que comió, bebió y comenzó a orar.
Eso es lo que tenemos que hacer, tener un espíritu de adoración. Hermanos, hermanas, el mundo no es fácil. Hay altos y bajos, hay valles y hay montañas en nuestra vida, pero tenemos a alguien que pelea la batalla por nosotros. Y cuando Ana decidió levantarse, cuando ella dijo, no, hasta aquí, ¿qué sucedió, hermano? La promesa fue cumplida. La palabra de Dios fue cumplida en la vida de Ana. Cuando uno, hermana, decide levantarse y decirle ya basta al dolor, al llanto, a la tribulación, es cuando nosotros comenzamos a abrazar las promesas de Dios. ¿Cuántas aquí abrazamos las promesas de Dios? Amén. ¿Qué es abrazar la promesa de Dios? Es creerle a lo que dice aquí la palabra de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ya escribió. Si Él dice que toda estéril cante de alegría, es porque Dios tiene esa promesa. Pero ¿por qué no sucede muchas veces? Porque nosotros le hacemos más lado a lo que nos tira en cama que a la adoración que debemos de buscar de nuestro Dios. Pero, ¿qué sucedió con Ana? ¿Dios le dio un hijo o no le dio un hijo? ¿Cómo se llamó ese hijo? Samuel. Amén. Samuel. Hoy siempre vea el versículo 2 lo que dice. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no sean escasas, alarga tus cuerdas y refuerza, ¿qué dice? Fíjese que cuando yo leí este versículo me impactó y dice, ensancha el sitio de tu tienda. Y yo dije, ¿por qué? ¿Qué es tu tienda? Es tu casa. Ensancha, mira. Tú, si la que me está escuchando en este momento, por cualquiera de las plataformas, por cualquiera de estas redes sociales, y Dios te dice en esta hora, tienes que hacer el cuarto más grande. Tienes que tu casa ampliarla. ¿Por qué? Porque son más los hijos de la desamparada. Dios lo que está diciendo acá es que mira, ese cuartito no te va a alcanzar ya, porque viene esa bendición. Pero hay que creerle a Dios. Ensancha ¿tú qué dice? Tu tienda. Si usted analiza bien estas grandes mujeres, por ejemplo, Rebeca era una mujer estéril y comenzó a orarle al Señor. Ensancha, le dice. ¿Por qué? Porque no le dio un hijo, le dio gemelos. Tenemos el caso de Ana, hermano. Ensancha, le dijo el Señor, tu casa, tu tienda. ¿Por qué? Porque no te voy a dar un hijo. ¿Cuántos hijos le dio a Ana? 5 hijos. 3 varones y 2 hembras. Lo pueden leer ahí en su casa en 1 Samuel 2:21. Ahí dice que a Ana le dio 5 hijos. Y me fascinó este versículo 2. 4 palabras me impactaron del versículo. La primera es, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación, sea que extendidas y no sean, alarga y refuerza. Tomemos estas promesas, hermano. Dios está allí para bendecir, pero ¿a quiénes van a bendecir? A toda aquella mujer que le cree que Él lo puede hacer. Recuérdese, para Sara era algo difícil, porque era una mujer que ya no, la menstruación se le había terminado. Para el médico, para la ciencia, ya eso era difícil, pero no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Entonces, este versículo o esta porción, hermano, le está hablando a aquellas mujeres estériles. Hay promesa de parte de Dios. Dios va a hacer cosas grandes en tu vida, pero hay que creer y hay que abrazarla. El verdadero gozo, hermano, siempre va a venir de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que ciñe de fuerza al débil, el que sacia al hambriento y a la estéril multiplica, dice la palabra de Dios. Pero hay que creer, hermano. Esta palabra es para todas aquellas mujeres que aún no han tenido la oportunidad de ser madre. Pero Dios está hablando a través de su palabra. No es la hermana Carolina. Es la palabra de Dios la que nos está dando esa seguridad que Dios va a obrar.
Ahora vea el versículo 4. A mí el versículo 4 me impactó, me gustó y ya le voy a decir por qué. Dice, no temas, pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de, ¿qué dice? De tu viudez no tendrás más memoria. Aquí voy yo, dije. No le habló solo a las estériles, sino que también a las viudas. Me fascinó, hermano. No va a creer que estoy alegre porque soy viuda, no. Que porque el Señor me está dando promesa. El Señor le da promesa hasta a las viudas. ¿Y qué está dando aquí de promesa? Mira, voy a hablar para las viudas. Si en tu corazón o si tú tienes el anhelo de volverte a casar, tienes luz verde. ¿Sí? Porque es la única forma como el Señor te da luz verde de volverte a casar. Dice que hasta que la muerte los separe. Y si ya la muerte los separó, ya la mujer tiene luz. Y lo dice en Corintio Pablo. Entonces, ¿pero qué debe de hacer la mujer viuda que decide volverse a casar? Primero tiene que buscar sanidad. ¿Por qué, hermano? Porque la muerte de un esposo es algo que deja dolor. Yo se lo digo por experiencia. Yo ahorita tengo, bueno, en julio voy a tener 3 años de viuda. Y todavía no lo he podido, digamos, como superar, hermanos, porque fueron, ¿qué? 30 años casada. Y hay que tener sanidad. Yo le puse este punto, lo primero que tenemos que hacer es buscar sanidad, porque es fuerte, es fuerte. Yo cuando mi esposo murió, yo sentí, hermano, que el mundo se me vino encima, que mi ciclo de vida había terminado. Me sentí, no le puedo, ni encuentro palabras cómo decírselo. Pero sé que Dios me tiene acá y me está preparando para que yo pueda hablarle a otras mujeres. Y decirle que si ha decidido el volverse a casar, pues hágalo, pero ¿sabe qué? Tiene que tener mucho cuidado. No espere encontrar en la siguiente persona a su esposo. En ese aspecto usted tiene que estar completamente sana. Hablamos con mi hermana Carmen Alemán. El tema de nosotros era de las viudas. Por eso el hermano Adán le dijo a su esposa que no se juntara con nosotros porque no quería que perteneciera al club de las viudas. Entonces, hablábamos mucho de la viudez y me decía, hermana Carolina, ¿y usted ha pensado en volverse a casar? No, hermana. ¿Y por qué? Porque soy libre, les decía. ¿Libre de qué? Hermano, cuando uno está casado tiene responsabilidades. Usted no va a salir a donde le apunta la nariz. Si tiene a alguien que decirle, mira hijo, voy para tal parte, no porque lo tengan a uno controlado, sino que por algún accidente o algo saben a dónde anda uno. ¿Sí? Entonces le digo yo a la hermana Carmen, hermana, mire, hoy salgo para donde me apunta la nariz y antes no lo podía hacer, porque tenía una responsabilidad. No, hombre, yo he andado allá a la casa de la hermana Carmen, he andado en la casa de mi hermana Claudia, he andado por la casa de mi hermana Giselle, en Patechucho, hermano. Yo no sé si usted entiende este hebreo, de mi hermana Aurorita, pero antes no lo podía hacer. Entonces, pero allí está el Señor dando promesas. Dice que de la frente de tu viudez ya ni tendrás memoria. Porque, ¿sabe por qué? Porque el Señor es el que sana. El Señor restaura, el Señor es el que levanta, hermano. Y tenemos que disfrutar ese tiempo. Ahora, vea el versículo 6, vámonos al 6, dice, porque a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. Quedémonos hasta ahí. Mire qué preciosa esta palabra. Primeramente, ¿a quiénes les habló? A las mujeres estériles. Después les da promesa ¿a quiénes? A las viudas y ahora a las mujeres abandonadas. Fíjese que yo estaba analizando y decía, ¿qué dolor es más grande? ¿El de ser viuda o el de ser abandonada? Y créame que el dolor quizás más grande es ser abandonada. Porque yo nunca fui abandonada, pero
pero ha de ser bien difícil el saber que Él está allí y no está contigo. Se me imagina que es bien difícil el estar acostado y saber que el susodicho está empiernado con otra. Eso ha de doler, hermano. Eso es fuerte. Pero Dios te hace una promesa y te dice que aunque ese marido terrenal te haya abandonado, tú tienes un marido espiritual. Tú tienes un esposo que está allí contigo y se te está cuidando. Dios no es padre de todo mundo, tampoco es marido de todo mundo, como dice la palabra de Dios. Porque si fuera padre de todo mundo, no hubiera otro padre, como lo dice Juan, ¿verdad? Que vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Entonces, también Él no es esposo de todo mundo. Pero Él hace una promesa, dice, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, ¿te llamó quién? Jehová. Y como a la esposa de la juventud. Hermanas, voy a hablar en este momento para aquellas mujeres que han sido abandonadas. Mire, muchas veces no se dan cuenta de ese esposo grande y fiel que tenemos. Y por estar llorando, por estar pensando en aquel, nosotros no le damos toda la adoración que Dios se merece. Nosotros a veces nos da temor comprometernos con Dios. Y el tema de esta tarde es, cada mujer de nosotros en este año 2024, ¿cuál es tu compromiso? ¿Y sabe cuál sería nuestro compromiso? Acercarnos más a Dios. No tener temor de comprometernos con Él, hermano. Es el mejor esposo. Nuestro Señor es ese esposo que está contigo a la hora que tú quieras. Es ese esposo que no te recrimina. Ese es el esposo que tiene el tiempo, todo el tiempo. Ese es el esposo que a pesar de la tristeza, Él ahí está contigo. A pesar del dolor, Él ahí está contigo. Y muchas veces nosotros como Ana estamos tiradas llorando y lamentándonos. ¿Por qué? Porque no hemos tenido hijos, porque somos viudas o porque somos abandonadas, cuando el Señor te está diciendo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Y leemos las promesas de Dios y las pasamos desapercibidas. Dios nos promete grandes cosas. Vea, me gustó mucho lo que el Señor nos promete del versículo 11 al 15. Vamos a leer. Vea qué precioso lo que dice. Dice, el Señor le está diciendo a cada una de las mujeres, pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo, ¿qué dice? Cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedra de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. ¿Qué está haciendo el Señor? Te está prometiendo protección. Vea el versículo 3, esto es increíble. Y todos tus hijos serán enseñados ¿por quién? Por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Sabe que cuando mi esposo murió, hermano? Una de las cosas que a mí me dio miedo, se lo voy a decir así, me aterré cuando él murió y yo dije, ¿y ahora mis hijos? Porque mi esposo, 25 años pastoreando, yo me sentía así como completa, hermano. Yo sabía que mi esposo oraba por todos, por mis hijos. Yo lo buscaba a la 1:12 de la noche y él estaba orando. Pero cuando él murió yo me sentía, ¿y ahora, Carolina? Pero vea la promesa que hace aquí Dios. ¿Quién va a cuidar de tus hijos, mujer abandonada? Nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. ¿Y quién los puede cuidar mejor que Dios? Y muchas veces nosotros que porque el marido nos abandonó, ahí estamos llorando. ¿Y qué voy a hacer con estos bichos y ahora? No, si ahí está Dios, hermanas. Vea qué preciosa esta palabra.
pero hay que creerla. Dice el 14, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercarán a ti. Vea qué precioso. Y vea el 15, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Hermana, creámosle al Señor. Nadie nos podrá hacer frente ni la tristeza, ni el dolor, ni el llanto. Y se lo digo por experiencia propia, hermano. Yo no le estoy predicando aquí para que, yo me siento súper campeona. Aquí está mi hermana Sofi. Y ella me fue a dar, gracias al Señor, y a ella me fue a dar hasta terapia, ¿sí o no, Sofi? Terapia, hermano. Porque uno cae en una situación difícil y le damos tiempo al dolor, al llanto, a la tribulación que nos tire en cama. Cuando el Señor te está diciendo, si tú decides levantarte, si tú decides hacer de mí tu Dios, si tú decides amarme con toda tu mente y con todo tu corazón, yo estoy así para levantarte. Gloria a Dios, yo estoy allí, te dice el Señor. Ana no sé cuántos años estuvo ahí tirada cuando el Señor ya tenía esa promesa, no de un hijo, de 5 hijos, hermanos. Pero tenemos que creerle a Dios. Vea qué precioso. El versículo 15 leímos, si alguno conspirara contra ti, lo hará sin mí. Qué precioso. El que contra ti conspirare, ¿qué dice? Caerá. No estamos solas, hermano. No estamos solas, no importa que tu esposo terrenal se haya ido, no estamos solas. Tenemos a ese Dios grande y poderoso. ¿Sabes? Yo todas las mañanas, le voy a dar uno de mis secretos. Yo todas las mañanas que despierto, no importa la hora, yo comienzo a cantarle al Señor y canto y le hablo una alabanza. No sé si ustedes se la pueden, esta alabanza está en el himnario la 26, pero queda Cristo. ¿Ya la han cantado? Por la mañana yo dirijo mi alabanza. Bueno, yo en las mañanas, al abrir los ojos, lo primero que hago, yo le digo, en esta mañana, Señor, dice la alabanza, por la mañana yo dirijo mi alabanza. Señor, yo en esta mañana me dirijo a ti y comienzo esa alabanza a hablarla. A ti que has sido y eres mi única esperanza. En esta mañana yo te invoco con el alma y te suplico que me des tu dulce calma. Yo sé que tú me escuchas, sé que me amas tanto y que me alivias de cualquier quebranto. Me das tu mano poderosa y fuerte para librarme de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarte mi oración mi alma se goza. Siento, le digo a él, tu paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata. Elevo mi cantar al cielo cuando a la tierra baja negro el velo, dice. El sol se oculta, pero queda Cristo. Eso tenemos que creerlo. No necesitamos, hermana, para las que están abandonadas, no necesitan, órele al Señor. Si Dios quiere va a regresar esa persona, pero usted recréase en Dios. Es lo que tenemos que hacer, hermano. No desperdiciemos el tiempo. Como le repito, yo le estoy hablando aquí con solvencia moral porque yo caí en esa situación. Enfermedades, a mí me dolía hasta el pelo y las uñas. Así se lo digo. Y hasta hoy he comenzado a entender de que muchas veces nosotros le hemos permitido al dolor, a la tribulación que nos tira en cama y no ver esas promesas que el Señor tiene para nuestras vidas. Toda la Biblia, hermano, está llena de grandes mujeres que dejaron historia. Dejaron un gran mensaje, dejaron un gran legado. ¿Para qué? Para que nosotros abramos los ojos, para que nosotros veamos, hermano. Como le repito, tenemos a Sara. Sara, todo estaba en contra de ella. Ya era una mujer vieja. Pero ¿qué mensaje nos deja Sara, hermano? Nada hay imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Ahí está el mensaje de Rahab. Rahab fue una mujer, pues, de la vida alegre. No sé si me entienden. Ramera, vea. Pero, ¿sabe qué mensaje nos deja Rahab? Que Dios
no hace acepción de persona. No importa tu pasado. A Dios no le interesa tu pasado. A Dios le interesa tu presente desde el día que le dijiste, Señor, entra a mi vida y tú vas a ser a partir de hoy mi esposo. Desde allí es donde cuenta. Vea qué mensaje. También tenemos a Agar, hermano. ¿A dónde pensó Agar que iba a morir? En el desierto. No sé qué desierto estás pasando tú ahorita. No sé qué estás atravesando. Un desierto financiero, de salud. Pero esta mujer nos deja un gran mensaje y dice que no importa el desierto porque Dios es el que suple cada una de nuestras necesidades. Él es el que abre pozos donde no lo hay. Allí se abrió un pozo en medio del desierto y esta mujer se levantó. Tenemos también a Esther. Mire, la historia de Esther es algo precioso. Yo sé que hay muchas mujeres que están aquí, de las que me están escuchando, que han sido quizás huérfanas, abandonadas, pobres. Pero esta mujer no lo marcó eso. Porque si vamos a hablar de pobrezas, aquí estoy yo presente, hermano. Vamos a hablar de pobrezas. Y yo soy fiel testigo, hermano. Le voy a contar una de las cosas de las pobrezas que yo pasé. Nosotros somos 5 hermanos. Y cuando estábamos pequeños de edad, porque deporte siempre quedé pequeña, 4 dormíamos en un camastrón. ¿Saben qué es un camastrón? Que tienen unos resortes. Los 4 dormíamos en ese camastrón. Íbamos al mercado a recoger cartones porque los resortes ya casi nos pullaban, vea. Miren, muchas veces amanecíamos ahí de Pepe el dedo del hermano, vea, en la boca. Pero ¿a qué voy, hermano? La pobreza no nos tiene que marcar. Éramos tan pobres que un día me dijo la abuela, le dije yo, ¿y no he hecho comida? Ya voy a hacer, hija. Éramos 15. Eran 5 de mi mamá, 5 de mi tía y 3 de mi tío. No, 5, 5 y 5. 15 éramos. Y no había qué comer. Y como yo era de las más mayores, grandes, no, siempre fui chiquita. Yo sabía, andaba viendo y no había nada que comer. Y la abuela, pobrecita, váyanse al río, hijos. Eran como para despejar, ¿vea? Y nosotros a bañar. Pero era tortura, hermano, si del río no viene con más hambre. De tanto andarse bañando, da más hambre. Yo venía viéndole a la gente cara de pollo del hambre. Y cuando llegábamos a la casa, ya había comida. ¿Sabe qué nos preparaban? ¿Y qué hizo, abuela? Papas con huevo. Había cortado unas papayas tiernas y las había preparado con huevo. Por eso le digo, ¿pero qué sucedió? Yo viví esa etapa, pero después el Señor me sacó a una etapa, hermano, de gozo, de alegría, que usted no se imagina. Yo anduve en El Salvador en los mejores restaurantes, allá cuando se oía la zona rosa, el Dinastía, el Paradise, muchos quizás conocieron. Mi esposo tenía una solvencia económica buena, pero de allí me sacó el Señor. Así era Esther, una mujer huérfana, una mujer recogida, una muchacha pobre. ¿Y qué fue después? Reina. Pero tenemos que creerle a Dios. Nosotros como mamá, como mujeres, como ayuda idónea en nuestra casa, debemos de dejar un legado. ¿Qué mensaje le estás dejando tú a tu familia, a tus hijos? Ve a estas mujeres los mensajes que dejaron. Esta mujer del flujo de sangre, una mujer que estaba gastada en todos los aspectos. Gastada económicamente, ¿sí? Gastada físicamente. Ya el doctor le dijo, no, ya no podemos hacer nada contigo. Ya fuiste donde todos los doctores, dice la palabra de Dios, que ya había ido donde todos los doctores y no habían podido hacer nada con ella. Pero aunque la ciencia, aunque el doctor y aunque el dinero no puede hacer nada, dice el Señor que con todo Él sí lo puede hacer, hermano. Amén, gloria a Dios. Él sí lo puede hacer.
Y así podemos estar toda la tarde hablando de estas grandes mujeres que nos dejaron grandes mensajes, grandes lecciones. Tenemos a Marta y María. ¿Qué sucedió? ¿Qué había en la casa de Marta y María? Un muerto. Yo te pregunto en esta hora, ¿qué es lo que está muerto en tu casa? ¿Tu relación con tu esposo? ¿Tu economía? ¿Tu relación con tus hijos? Pues quiero decirte que si tú te aferras a estas promesas, ese muerto va a resucitar. Sí resucitó ese muerto. Lázaro sí resucitó. Si resucitó a Lázaro, ¿cómo no va a resucitar lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas? Pero hermana, tenemos que creerlo. La Biblia tiene miles de promesas. ¿Y para quiénes son las promesas? Para los que la creen. Para esas mujeres son las promesas. Es que nosotros a partir de hoy, hermano, mire, fíjese que yo ya comencé a asimilar y yo digo, sí, ya no está mi esposo terrenal, sé que ya está en una mejor vida y si yo le pregunto a mi esposo, eso me he metido ya en mente, si yo le preguntara a mi esposo, mira Francisco, ¿te querés venir? No mamita, y quédate vos ahí con el COVID o con todo lo que hay allí, no, yo aquí estoy feliz. Ah, bueno, digo yo, y él está bien contento allá, bien gozoso, y yo aquí llorando. No, hoy me he aferrado a mi nuevo esposo, que es Cristo Jesús. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Vamos a orar, hermano. Oremos. Bendito Padre y buen Dios, papito precioso, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes, Señor, consuelo para todo tipo de mujer. Señor, sé que les has hablado a las mujeres que aún, Señor, no han concebido, pero sé que en este año 2023 abriste vientre, Señor, y depositaste ahí esa promesa, Padre bendito, y sé que lo vas a hacer en este 2024. Así también, Señor, gracias por la palabra para todas aquellas mujeres, Señor, viudas, que sabemos, Padre celestial, que aunque nuestro esposo terrenal no esté, aquí estás tú. Pero sobre todo, Señor, gracias por esa bendición, por esa palabra a esas mujeres abandonadas, porque tú estás allí, Señor. Tú estás prometiendo de que nadie le va a poder hacer frente mientras tú estés con ella. Y yo sé, Señor bendito, que tú no te vas a mover. Gracias te damos por lo bueno y maravilloso. Ahora quiero hacerle un llamado para todos aquellos que aún no han recibido a Cristo. Él es el único que puede pelear esa batalla por ti. Nuestro Señor Jesucristo es aquel que vino a dar la vida para darnos vida y salvación eterna. No te hablo de cambio de iglesia, no te hablo de cambio de religión, sino de esa relación con ese Dios grande y maravilloso. La palabra es clara y dice que a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les da un derecho de ser llamado hijo. Todos somos creación de Dios, pero hijo se constituye aquel que lo recibe, el que lo confiesa. Dile en esta hora, Señor Jesús, yo te recibo como el Señor de mi vida y el Salvador de mi alma. Creo con todo mi corazón que tú eres Dios, que viniste a morir por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Sé que me estás escuchando, Señor. Y sé también que estás anotando mi nombre en ese libro de la vida, para cuando yo parta de este lugar, pueda ir contigo. En Cristo Jesús, mi Señor, mi Salvador y el dueño de mi alma. Si tú has hecho esta oración, quiero decirte, no Carolina, sino que el Señor te dice que tú tienes salvación y vida eterna, porque la salvación viene por fe, por ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Te damos la gloria, oh Dios bendito, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque como mujeres, Señor, nos sentimos consoladas de que no estamos solas, que tú estás aquí con cada uno de nosotros. Y a partir de hoy, Señor, nuestro llanto se convierte en alegría, nuestra tristeza en gozo, porque no estamos solas. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor.